Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. Nuestro país sigue involucrado y sumergido en un problema de inseguridad gravísimo. Siguen ocurriendo asesinatos, extorsiones y secuestros en varios estados de la República y todo parece indicar que no hay una solución de corto plazo. Claudia Sheinbaum lleva unas semanas al frente de la presidencia, pero para sorpresa de muchos, no para de otros, sigue minimizando la situación de inseguridad y de violencia. Para hablar de lo que ocurre en el país, le agradezco mucho a Carlos Pérez Ricard. Él es investigador y profesor del CIDE, que nos hable desde su perspectiva de qué es lo que está pasando en la República Mexicana. Carlos, gracias por estar Entre Washington y México. Hola Jesús, muy contento de estar en tu podcast. Gracias por invitarme. ¿Cómo ves la situación de seguridad en el país y cuáles crees que sean las causas de que no se haya resuelto esta crisis de inseguridad pues, en ya más de 2 décadas? Me parece que México entra al año 17, 18 de su conflicto criminal, que comienza, como tú sabes, en el año 2007. Es un conflicto criminal que es muy distinto al que teníamos en 2007, con más grupos, con una fragmentación evidente de los grupos criminales y también con 2 certezas. Los grupos se han diversificado en su portafolio criminal, cada vez se dedican a más actividades ilícitas, es decir, no solamente al narcotráfico, por un lado, y por otro lado son grupos mucho mejor armados, son grupos con un poder de fuego impresionante. Me atrevo a decir, Jesús, que hoy México tiene un conflicto criminal como el que no tiene ningún otro país del mundo. El número de armas que fluyen del norte al sur, y México siendo puente de cocaína, productor de heroína y de marihuana, y además puente de drogas sintéticas, provocan que el país esté en una situación muy compleja. Y me parece que el Estado mexicano en su conjunto, no Claudia Sheinbaum, no Enrique Peña Nieto, no Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano en su conjunto no tiene las herramientas para enfrentar un problema de la magnitud que impone una cuestión muy estructural, armas y drogas fluyendo de un lado y otro de la frontera, ante el mayor productor de armas del mundo, que son los Estados Unidos, y ante el mayor consumidor de drogas que también están en los Estados Unidos. Entonces, una situación muy compleja y me parece que no vamos a ver ni en este sexenio ni en otro, ya no es un tema de gobierno, es un tema de cuál es la capacidad que tiene el Estado mexicano para hacer frente al problema criminal que sí tiene ya desde hace 17 años. Ahora, Carlos, tocaste un punto que siempre lo he manejado a raíz de lo que pasa respecto al narcotráfico, que esta diversificación de la criminalidad en México, aunque sí considero que tienes toda la razón en decir que grupos están perfectamente bien armados, son los que aterrorizan al país en ese sentido, pero también, no sé tú cómo veas esta situación de que gracias a la imagen que dejó el narcotráfico en el país, entre la sociedad y especialmente grupos como los Zetas, hay también delincuentes que ni siquiera pertenecen al crimen organizado o que no son profesionales hasta para eso, que están intimidando a varios sectores del país, haciendo secuestros express, extorsionando con el cobro de piso a pequeños comerciantes. Y me refiero a lugares claves alrededor de la capital de nuestro país, el Estado de México, el Estado de Morelos, Guerrero y Michoacán. ¿Qué tanto forma parte en estos grupos que no son necesariamente ni brazos de
cárteles ni del crimen organizado, pero que sí tienen un gran poderío de intimidación en la sociedad. Bueno, muchas veces estas pequeñas bandas criminales o células criminales que diferentes estudios calculan en más de 400 en todo el país y que tienen mucho trabajo en la región que tú mencionas, el sur del Estado de México, lo que se conoce como Tierra Caliente, también todo el estado de Guerrero, suelen ser, por lo general, además, organizaciones más violentas que otras que se dedican solamente al tráfico de drogas. La extorsión de pequeños comerciantes hace un daño enorme también, y suelen ser perfiles menos profesionales, perfiles menos racionales que otros, y por tanto mucho más violentos. Entonces, lo que sí vemos en la zona de Michoacán, Estado de México y Guerrero, pues es una lucha entre diferentes redes y entre diferentes células por hacerse del el control territorial de municipios muy pobres. Y Jesús, es algo que duele mucho decirlo, porque la expansión territorial del crimen en los últimos 17 años tiene como consecuencia que cada vez ataca justamente los municipios más pobres de México, y los que tú mencionas no son la excepción. Y Carlos, hay otro elemento, y lo digo porque estuve hace unas semanas en algunas poblaciones del Estado de México, del cual soy originario, y a mí me causa todavía más preocupación el hecho de que la gente no quiera denunciar, aunque son víctimas de secuestros y extorsiones, y no quieren denunciar porque ya perdieron la confianza en las instituciones gubernamentales, y sobre todo porque denuncian una clara corrupción, sobre todo entre los policías municipales y las fiscalías de los estados. Y ante esta impotencia de no denunciar, porque me dieron varios ejemplos de que si denuncian, los primeros que se enteran son los extorsionistas, los criminales, y ha habido casos de ejecuciones por denunciar o desapariciones por denunciar. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué hacer, Carlos? Tú que desde otra perspectiva observas esta situación y generas de alguna manera esperanza de que pueda haber una solución si se toman ciertas medidas. Bueno, es que lo que señalas es evidencia de cómo no estamos ante una situación en la que haya crimen organizado de un lado y Estado del otro, en el que podamos diferenciar al gobierno de las redes criminales. Cuando tú narras los casos en los que una persona denuncia en una fiscalía e inmediatamente quien se entera es el líder del grupo criminal, estamos hablando de un caso de cooptación de redes por parte de redes criminales de estructuras del Estado. Y eso es muy grave, porque entonces uno no puede realmente diferenciar y saber para quién trabaja qué. El caso de las policías municipales en el Estado de México es particularmente dramático. En el mejor de los casos no funcionan, y en el peor de los casos sirven como brazo armado del propio crimen o de los intereses criminales, ¿no? Entonces hay una relación simbiótica entre Estado y crimen organizado en aquellas regiones. Ahora bien, dicho eso, cuando tienes grados de impunidad como los que tienes en México, del 98, 97% en casos de homicidios, pues la denuncia se hace prácticamente una acción irracional, ¿no, Jesús? O sea, ¿para qué voy a denunciar? Si no van a condenar al culpable, hay 3% de posibilidades de que eso vaya a suceder, y además me voy a poner yo en riesgo, ¿no? Entonces, es una cosa dramática. El crimen organizado se ha diversificado y avanzado territorialmente hacia todo el país. Creo que hay cosas que se pueden hacer, creo que hay cosas que se están haciendo para intentar desgarrar esa captura estatal, sobre todo a nivel federal. Creo que la solución está en parte a nivel estatal, porque a nivel local, sobre todo en las regiones que ya estás mencionando, la situación es muy grave. Por ejemplo, Jesús, me parece que el hecho de haber hecho autónomas las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, no las ha hecho más independientes del poder político. Y sí, por otro lado, lo que ha hecho es que no hay responsabilidad política en la impunidad que estas provocan o que estas generan. Fíjate tú, siguen siendo dependientes del poder político en todos lados,
y sin embargo nadie carga con la responsabilidad de tener tal nivel de impunidad. Porque el gobierno o los estados con la mano en la cintura dicen, bueno, eso le toca a la fiscalía, eso no me toca a mí me toca la operación de las policías municipales, pero no lo que hace la fiscalía. Eso termina por provocar que no haya responsables políticos de una crisis eminentemente política, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar el modelo de las fiscalías. No es posible que además la mayor parte de los casos no terminan en el nivel ya de la decisión del juez, Jesús, sino en las propias fiscalías. Es decir, enviamos militares, creamos policías y nos enfocamos en una reforma judicial que ataca a los jueces, pero en la parte central, en el nodo de la estructura de justicia y seguridad del Estado mexicano, que son las fiscalías, no hemos avanzado absolutamente nada en 17 años y me atrevería a decir, hemos retrocedido con todo lo que tiene que ver con su aparente autonomía, que no es tal y que solamente hace más deficiente su trabajo concreto en territorio. Ahora, Carlos, yo te pregunto, ¿qué repercusiones esto puede tener más allá de la problemática de seguridad? Me refiero a la economía, y te lo digo porque en varios pueblos del municipio de Sinacantepec, por ejemplo, me fueron mostrando negocios que ya cerraron, gente que ha dejado de trabajar porque no tienen para pagar a quienes los extorsionan y los amenazan con secuestros, y prefieren pues hundirse digamos, en tiempos de pobreza, a poner en riesgo a su familia, y me parece que eso expone todavía de manera gravísima la impunidad y sobre todo que los criminales se han apoderado del control de pueblos enteros. Bueno, es muy grave, ¿no? Y hay dos consecuencias directas a bote pronto que se me ocurren de eso. Una es que esto genera procesos de inmigración interna tremendos, ¿no? Desplazamientos forzados. Cada vez son más los casos que tenemos de comunidades que tienen que ser desplazadas de su lugar de origen para sobrevivir. Si no puedes abrir tu comercio, si no puedes quedarte en tu lugar, tienes que irte necesariamente a otro sitio. Y ahí solamente hay incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en el sentido de que se va a veces el padre sin la madre o la madre sin el padre, se empiezan a atomizar las familias y se empiezan a reproducirse comportamientos antisociales por todos lados. Entonces, digamos, el primer impacto que va a tener esto es en el desplazamiento de poblaciones y en la migración, que ya se ve en la zona que tú estás mencionando. Y el segundo efecto que tiene va a ser la falta de inversión extranjera, local, estatal, que va a haber sobre esas zonas. Esas zonas prácticamente se les condena también a que no haya trabajo, a que no haya inversión, a que se vaya la gente que quiere realmente y que confía en esas comunidades para progresar. Entonces, se vuelve esto en un círculo vicioso en el que se va la gente, se va la inversión y se condena la pobreza a estas personas. Entonces, no podemos nosotros medir con lápiz, digamos, y calculadora el costo económico que esto tiene, pero de solo imaginar los escenarios catastrofistas que provoca el crimen en términos de migración, desplazamiento y falta de inversión, pues nos podemos dar una idea de cómo a estas regiones se les está condenando a la pobreza absoluta. Ahora, hay otro estado que padece una situación similar, aunque me parece un poco más grave, porque recibía recursos, si quieres tú, del turismo nacional o inmediato en las inmediaciones de la capital mexicana, y me refiero a Morelos. La gente trata de buscar alternativas de denuncia porque las autoridades no actúan, y no sé si te ha ocurrido, de pronto te mandan algunas copias de documentos, hasta videos o grabaciones, en donde centros vacacionales, digamos, internos en el estado de Morelos, en los diferentes pueblos o municipios que tiene la entidad, que han sido abandonadas porque la gente tiene miedo. Y eso es muy costoso, no solo para la economía del estado de Morelos, sino para la imagen del país, ¿no? Bueno, es gravísimo lo que sucedió en Morelos, donde prácticamente se duplicó el homicidio durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. Alguien que además, si no estoy mal, es diputado de federal ya, ¿verdad, Jesús? Sí. Y también un caso en el que la fiscalía se peleó durante todo el sexenio con el gobernador. A mí esto me da mucha rabia, y perdón que haya enfocado la entrevista en esto,
pero me parece muy grave que a la sociedad, las autoridades responsables o sea, que la imagen que se presenta a la sociedad de las instituciones responsables de resolver estos problemas no trabajan en conjunto. La Fiscalía hizo lo que quiso por su lado, se peleó con el gobernador durante 6 años y el gobernador se peleó con la Fiscalía. No trabajaron en conjunto, es decir, esa pretendida autonomía lo que termina provocar es una fragmentación del poder que no logra enfrentar de manera correcta al crimen, al verdadero crimen. Entonces, Morelos es un polvorín, y te digo más, se han descompuesto muchas otras regiones del país, se ha ido descomponiendo Guerrero a niveles absurdos, imágenes, videos en donde vemos a la ex alcalde de Chilpancingo reuniéndose con grupos criminales, ¿no? En el que son asesinados presidentes municipales, regidores, ¿no? La situación en todo el estado de Guerrero ha empeorado en los últimos 6, 8 años. Me atrevo a decir que lo mismo ha sucedido en Chiapas, una región que conocíamos evidentemente por el levantamiento armado, por sus problemas étnicos, pero no conocíamos los grados de violencia y de homicidio que hay hoy en el estado de Chiapas, amén de los que ya mencionamos, claramente Michoacán, Estado de México, Guanajuato, ¿no? Un caso impresionante de violencia sistemática en los últimos 6, 7 años, y en los últimos 3 meses Sinaloa. Me duele mucho decirlo, Jesús, esto es algo que ya hemos platicado nosotros, pero es increíble cómo el Mayo Zambada, ¿no? La extracción, y no se me ocurre mejor manera para nombrar la extracción del Mayo Zambada, lo que ha generado es que en mes y medio llevemos 350 muertos en Sinaloa. Es decir, digo, funcionaba como una suerte de factor de estabilidad que una vez que se va, es aprovechada por otros grupos criminales para provocar e incendiar Mazatlán y Culiacán. Entonces, tenemos una situación muy compleja. Creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene ante sí, hay mucha esperanza por lo que pueda suceder, pero nadie espera resultados en el corto y mediano plazo. Dime. Además, parece un efecto dominó, lo que está ocurriendo ya también en Querétaro, lo que se está reportando y lo que no se reporta en la Ciudad de México. Yo no sé si tú te has encontrado con casos de ciudadanos que ni siquiera son, digamos, personas que se encuentran en situaciones graves de violencia, pero que te dicen, es que no se entiende el país, nos vamos a armar para defendernos porque no confiamos en el gobierno. Y hay otros que te piden, no sé si has visto, esto es muy lamentable y me duele mucho decirlo, que te dicen, es que lo que deben hacer es matarlos, porque esta gente mata a jóvenes, pero los detienen y ante la falta de denuncia y evidencias, los sueltan delante de las víctimas porque los jueces no tienen las bases suficientes para meterlos a la cárcel. Bueno, hay un principio muy básico, y es que el Estado no puede actuar de la misma manera en que actúan los grupos criminales. El Estado en ese sentido es un ente civilizatorio, no puede conducirse de la misma manera. Lo que sí tiene que hacer el Estado es construir instituciones de justicia que funcionen, que se protejan evidentemente los derechos humanos de unos y otros, ¿sí? Pero que sobre todo se cuide a la población. En 17 años, Jesús, hemos invertido, insisto, en policías, en el fortalecimiento del ejército, pero no se han fortalecido las fiscalías, ni las estatales ni la general. El sistema de justicia no se ha reconstruido, no se ha construido, me atrevería a decir. Durante el priismo lo que se acostumbró fue lo que tú mencionas, Jesús. Yo trabajé en la Comisión de la Verdad, de la Guerra Sucia. Y ahí lo que documentamos es que sin juicio de por medio, sin Estado de Derecho de por medio, pues a la gente sí, se la asesinaba, se le torturaba. Era la forma en la que se investigaba. Afortunadamente, estamos ya en otro paradigma en el que tenemos que construir instituciones que eviten justamente las dinámicas que tú estás mencionando. Se puede hacer, Jesús. La apuesta por el Estado de Derecho, la apuesta por los derechos humanos no es la incorrecta. Hoy países europeos y otros países del mundo tienen altas tasas tasas muy bajas de impunidad, justamente porque han construido sistemas de justicia que funcionan. México no puede evitar seguir creyendo que el camino es este y tiene que convencer a sus ciudadanos y a sus políticos de que es el camino. De otro modo estaríamos realmente ante la barbarie civilizatoria
Y creo que el ejemplo de El Salvador, por ejemplo, puede llegar a afectar más de lo que puede ayudar, ¿no? Entonces, la apuesta tiene que ser esa, no me queda ninguna duda, y espero que Claudia Sheinbaum lo entienda de esa manera. Pues muy triste la realidad que estamos viviendo en México y ojalá, de verdad, que Carlos pueda cambiar y se ajusten las normas, las reglas que nos mencionas. Te agradezco mucho este tiempo entre Washington y México y nos mantendremos en contacto porque si en 17 años no se ha podido resolver, me parece que, como lo dices, en el corto plazo y en el mediano parece que no habrá una salida. Carlos, un gran abrazo. Un gran abrazo, Jesús, que estés muy bien y seguiremos platicando aquí en el podcast. Muchas gracias. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Hola querido Jesús, pues muchas gracias como siempre por darme el espacio para compartir lecturas. Traigo 2 novelas. Una que es como actual en el sentido de cuestiones ecológicas y la otra es otro tipo de actualidad o realidad social más mexicana. La primera hablo como cuestiones ecológicas que puede ser más universal, mientras que el otro pues lamentablemente es una situación que vemos todos los días. La primera son unos cuentos escritos por Malú Furche. Ella es una escritora chilena, se llama el libro Las Islas de Calor, más bien Islas de Calor sin el artículo, y son unos cuentos que se construyen, digamos, en cierta intimidad cuando hay un momento en el mundo en el cual, bueno, sobre todo en Chile, ¿no? Porque están situados en Chile, pero hay un calor que no baja de los 40 grados. Entonces, en los dos distintos cuentos, las circunstancias son estas. El calor es insoportable, eso obliga a toques de queda, eso obliga a que los militares estén viendo hasta dónde pueden meterse o no, eso obliga a que la gente tenga que buscar ciertos espacios de esparcimiento a costa de lo que sea, cierta maldad también que hay de pronto en algún cuento. Ella consigue construir espacios pues tienen que ser claustrofóbicos, ¿no? Porque si no puede salir porque está vetado, pues el exterior también es muy peligroso ahora, ¿no? Entonces, creo que lo hace muy bien porque además de esta parte distópica pues de que el mundo ya no es el mismo por este cambio climático, pues también hay una especie de maldad, podría ser, o de oscuridad que van revelándose en cada uno de estos cuentos. Son 4 cuentos, el primero se titula Vivir así, y es la historia de una señora ya mayor que vive con su ama de llaves, digamos, de toda la vida. Esta señora mayor ya está en las últimas, ya no se para casi, pero también mientras podía hacerlo era muy mala persona. Sus hijas, que cuando le dejaban a sus nietos, pues los trataba pésimo, pero a la vez a los nietos querían estar con ella porque pues les despertaba cierta adrenalina. Y esta ama de llaves, que es la que está contando la historia, pues no sabe o desea el regreso de estos nietos porque no sabe qué hacer en soledad. Entonces empieza a invitar a la gente que está en la calle, que está sufriendo por este golpe de calor, a que empiece a habitar la casa. Entonces lo que pasa al final ahí es muy interesante cómo construye los personajes y cómo construye el lenguaje. El último, por ejemplo, se llama La Viuda y la Virgen y es la historia de una mujer que vive con su hermano y que en teoría se salvó de quemarse porque la Virgen la salva cuando empieza a quemarse el monte. Entonces ella empieza como a vender este tipo de milagros, ¿no? Y les ofrece que ella puede corregir o cambiar los destinos de las personas que se acerquen siempre y cuando le pidan el favor a la Virgen y le pidan a ella y le den cosas a cambio, ¿no? Porque todo es por mercado negro. Y también tiene un final inesperado bastante bueno. Entonces es una autora que la publica La Pollera, una editorial independiente chilena que yo les recomiendo mucho. Y es curioso porque aunque no se centra, ¿no? Todo el ambiente es de cambio climático, pero el centro de las historias no está ahí. Y la segunda novela es de un autor que se llama Edson Lechuga. Él ha publicado varios libros. Esta novela salió hace tiempo en Grijalbo, se titula El Tonayano y es la historia de unos personajes que se hacen llamar el Escuadrón de la Muerte. Y ellos son gente que vive en la calle. Entonces vamos descubriendo poco a poco cómo la calle es bien ruda, ¿no? Entonces, desde la construcción del lenguaje que Edson propone, descubrir al Chaparro, al Ojitos, la Güera, el Salva,
cada capítulo, ¿no? Nos va contando un poquito de la historia de ellos, de cómo se relacionan, de cómo llegaron ahí, porque también a veces la indigencia es bien difícil entenderla y ponernos en estos zapatos y en esta crudeza de la calle, ¿no? Él investigó o entrevistó a este grupo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y es lo que él plasma en esta novela, que es, pues, sí ficción, pero también es no ficción, ¿no? Y nos plantea pues un problema social que vemos todos los días en este país y que pues nos plantea la otredad, ¿no? Desde un punto de vista distinto y que debemos pues ponernos en estos zapatos también para entender muchas otras cosas y pues sobre todo pues para visualizar la injusticia social que se vive todos los días. Y pues muchas gracias, Jesús, por escucharme siempre, por darme este espacio. Ahí me cuentan qué les parecen estas recomendaciones y seguimos. Bueno, y como cada semana hacemos un llamado a los políticos y a los criminales. Devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Por favor, nos urge. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.